Empecemos, por favor. Empecemos, asomen. A ver, alguien con las luces súper claras, que me diga exactamente dónde aterrizamos la última clase, los últimos minutos de la última clase, el último minuto porque ya no me acuerdo y no quiero repetir y tampoco saltarme, ¿no es cierto? A ver, Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, Jem. Al final de la anterior clase nos quedamos en el punto 3.6 de las diapositivas, que era desarrollar la parte experimental. Solo el inicio, o sea, solo lo nombramos porque justo habíamos acabado de ver el número. Ya, perfecto. Listo. Te agradezco mucho entonces. Me queda muy claro entonces que andábamos en la diapositiva número 38, que bueno, porque ya se supone que pasamos la parte más fuerte, digamos, ¿no? De los conceptos. Jorge, cuénteme. O se te olvidó la manita. Perdón, me olvidé de la mano. Ok. Entonces, avancemos. Mis queridos jóvenes, en otras palabras, cuando llegamos o terminamos la clase anterior, en el punto en que recién, por fin pudimos irnos al laboratorio a hacer ensayos, por fin pudimos pudimos dedicarnos frente a la máquina o al proceso industrial de nuestro interés, pudimos sentarnos a hacer las pruebas. Recién estamos tomando muestras en el río Machángara, ¿no es cierto? O estamos sacando, qué sé yo, muestras de suelos contaminados. Ahorita apenas empezamos a correr la matriz experimental. Y una de nuestras obligaciones cuando hacemos esto es no empezar a recopilar información y llenar archivos y archivos y archivos de Excel, libretas y libretas y libretas de apuntes, hojas y hojas y hojas de encuestas. No. El punto en este punto del camino, mis queridos jóvenes, es que apenas ingresa, perdón, apenas ingresan o empiezan a generarse datos, nosotros debemos empezar a analizarlos con técnicas estadísticas. De eso se trata lo que vamos a estudiar. Entonces, lo que quiero decir es que no, es pecado, es pecado esperar a reunir todos los datos para hacer el análisis. Porque si uno empieza a analizar los datos tempranamente, va a poder identificar tendencias, errores o dificultades. ¿Ok? Es clásica la historia de un tesista, ¿sí? Que tenía su diseño experimental mal planteado y se metió a trabajar como loco en el laboratorio durante 3 meses, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y solo reunió datos, y cuando salió y empezó a hacer el análisis, su tutor los descartó de un plumazo. Esto no vale. ¿Qué dicen ustedes? ¿Yo era el tutor o el tutoriado? ¿El tutoriado? Sí, señor. Así es. Mi tutor, Jorge Medina, descartó sin piedad, sin corazón mis datos. 3 meses de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al comienzo tuve dificultades que no supe corregir. Y yo dije, típico es, ¿no? En el ámbito clásico de la procrastinación. Sí saben lo que es procrastinar, ¿no es cierto? El dejar para después y entretenerse en cosas de poca importancia, dejando lo importante para luego, ¿verdad? Ya voy. Primero voy a ver esto, primero voy a hacer... vamos... Y sí, eso me pasó por no analizar los datos paralelamente. Y sí era un problema de orden estadístico, de diseño. Mal.
Hasta ahora me acuerdo, han pasado algunos años y todavía me acuerdo. Y le doy la razón a mi tutor después. En fin, mis queridos guaguas, estoy sacando con ustedes mis traumas de mi tesis, ¿no es cierto? Siempre uno los recuerda, aunque hayan pasado muchos años. ¿Ok? Entonces, mis queridos jóvenes, si nosotros avanzamos, ¿cuál es el menú de pruebas estadísticas que vamos a usar? Ustedes ya conocen un parcito de ellas. Observen la siguiente diapositiva, ¿sí? Observen, por favor, la siguiente diapositiva. El diseño experimental más sencillo, ustedes ya van a entender, es aquel que compara dos medias. Y ustedes ya saben comparar dos medias, las pruebas de diferencia de medias, ¿no? Todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, tal vez no lo estaba diciendo, es pura prueba de hipótesis. Pura prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, la que ya conocen, las más baratas, las de dos medias, usando Z o usando T, esas conocieron, ¿verdad? Pero claro, esas tienen la restricción de que para usar Z yo tengo que acoplarme al teorema del límite central y para usar T las muestras tienen que ser normales. Y en el caso de que no sean normales, pues necesito utilizar pruebas no paramétricas y es por eso que las menciono. Las pruebas no paramétricas para comparar dos medias, las más usadas, son la prueba U y la prueba de rangos con signo. Ahí están los nombres de los autores, ¿no? La prueba U de Manguini y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Y de paso, esta prueba no es de diferencia de medias, sino de diferencia de medianas, porque la estadística no paramétrica compara medianas, no medias. ¿Ok? De todas maneras, mis queridos jóvenes, recuerden, nosotros no vamos, bueno, no vamos a hablar de estas pruebas, pero ustedes deben tenerlas presentes. Sin embargo, eso es para los experimentos chiquitos, más fáciles, bonitos, suavecitos, pequeñuelos, ¿sí? Realmente ustedes van a ver más adelante que cuando nosotros hablamos de un buen diseño experimental, no tenemos que comparar dos medias, tenemos que comparar varias medias. Y la prueba paramétrica para comparar varias medias se llama análisis de varianza, ANOVA, su acróstico en inglés, ¿no es cierto? Eso quiere decir ANOVA, análisis de varianza. Es la prueba paramétrica para la comparación de varias medias. ¿No es cierto? ¿Qué es ANOVA? Una prueba estadística paramétrica de comparación de varias medias. Y esa sí vamos a estudiar, porque es usadísima, berreadísima. Todo el mundo la usa sin saber por qué. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, ¿qué vamos a identificar con ANOVA? Vamos a identificar si efectivamente uno o varios de los factores de estudio de nuestro diseño tienen influencia en la variable de respuesta. A eso nos va a responder ANOVA, mis queridos guaguas. ¿De acuerdo? En cambio, o mejor dicho, les acabo de decir que ANOVA es una prueba paramétrica, pues ha de haber una prueba no paramétrica equivalente. Y sí, hay dos de hecho, ¿no? Hay dos pruebas de estas. La una es la prueba de Kruskal-Wallis y la otra es la prueba de Friedman. Cuando ustedes quieran hacer comparación de varias medias no paramétricas o con... Sí, está bien, no paramétrica, una prueba no paramétrica. No usen ANOVA, utilicen las pruebas de Kruskal-Wallis o de Friedman, ¿cierto? No se olviden. Esas dos pruebas, mis queridos guaguas, no las vamos a estudiar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero igual se las dejo mencionadas. ANOVA entonces nos permite identificar si un factor tiene influencia en la variable de respuesta, ¿no es cierto? Pero cuando yo quiero identificar en qué nivel del factor está la mejor respuesta, tengo que utilizar lo que se conoce como pruebas de rangos múltiples. ¿Sí? Repito una vez más, las pruebas de rangos múltiples me van a permitir identificar las mejores condiciones de un factor para una variable de respuesta. O sea, en qué condición de temperatura obtengo el mayor rendimiento, en qué velocidad de agitación obtengo la mínima concentración de contaminante, etcétera. ¿De acuerdo? Para eso son las pruebas de rangos múltiples. Y ustedes tienen ahí las tres más utilizadas, que son las de Fisher y las de Tokay. Y bueno, a ver, Tokay con sus toques de tal también, ¿no? Ya vamos a hablar de estas. Estas sí las vamos a estudiar.
porque sí es necesario tenerlas claras, ¿no es cierto? Si pasamos a la otra diapositiva, ustedes van a ver ahí, en cambio, que cuando sus diseños son más avanzados, ¿sí? Ustedes tienen diseños experimentales muy específicos, cuyo análisis de datos se hace a través de análisis estadístico de mezclas o análisis de superficie de respuesta. El análisis de mezclas o el análisis de superficie de respuesta son herramientas muy finas para identificar las mejores condiciones de un experimento. Recuerden lo que yo les decía en la clase pasada, ya te voy a dar la palabra, Jorge, dame un segundito. Lo que yo les decía en la clase pasada, decíamos, primero, en la mayor parte de experimentos, primero hay que cribar y después hay que pulir, les decía yo, ¿no es cierto? Cuando él dice, el diseño de cribado me va a llevar a un diseño de pulido, y ese diseño es análisis de superficie de mejor dicho, los diseños de pulido, sí, se analizan a través de una herramienta que se llama superficie de respuesta, misma que no vamos a estudiar en este curso, ¿de acuerdo? Pero debe quedar claro cuando tienen que usar un análisis de superficie de respuesta. Cuéntame, Jorge. Disculpe, quería preguntarle, ¿está compartiendo pantalla? No. Ok, ya, continuemos. Permítanme un segundito, por favor. Mis disculpas, continuemos. Fíjense ustedes, recuerden ustedes que habíamos dicho que un buen diseño experimental también me permite identificar un modelo matemático para predecir el valor de una variable de respuesta. Por decirles algo, si una variable de respuesta depende de la velocidad de agitación, de la concentración de una sustancia y qué sé yo, de la temperatura, yo puedo obtener un modelo matemático en donde yo ingrese velocidad de agitación, concentración y temperatura para obtener el valor de la variable de respuesta. Esos modelos, esa forma de hacer modelos hay muchísimas en estadística, pero las primeras son aquellas que se hacen a través de regresión simple y regresión múltiple, cosas que sí vamos a estudiar. Cómo se estructuran modelos de regresión simple y múltiple. ¿De acuerdo? Una serie de tiempos, en cambio, es una herramienta que sirve para predecir el comportamiento de una variable de respuesta en función del tiempo. ¿De acuerdo? Comportamiento de una variable de respuesta en función del tiempo. Series de tiempo son muy útiles, sobre todo para hacer predicción de escenarios, y eso lo vamos a estudiar. Sí, ¿no sienten una pequeña felicidad cuando digo esto no vamos a estudiar? En fin, finalmente, cuando yo quiero estudiar o analizar la relación simultánea entre diferentes variables, no solo con una variable de respuesta, sino con varias, aparece el concepto de análisis multivariable, que como su nombre lo indica, pues nos permite hacer un análisis de de cómo se relacionan diferentes variables a la vez, ¿no es cierto? Y eso, ¿iremos a estudiarlo o no? No, no vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Sino que ustedes deben tener en su combo, deben tener todo claro para cuando lo necesiten y sepan por dónde tienen que ir. Ojo, no les acabo de dar ni una décima parte, vigésima, tal vez una centésima parte de todas las técnicas de estadísticas que más se utilizan,
Pero con que ustedes conozcan esto que les estoy planteando, ya se pueden defender en el mundo de la farándula, del análisis de datos. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, ¿qué nos queda para estudiar el resto del curso? Es muy sencillo. Tenemos que estudiar ANOVA, tenemos que estudiar pruebas de rangos múltiples, modelos de regresión lineal, simple y múltiple. ¿De acuerdo? Fácil. ¿Preguntas, por favor? Ningunita. ¿Seguritos? Ok, entonces avancemos. Y fíjense ustedes, luego de hacer su análisis de datos, lo que nos pide la metodología del día. Ay, perdón, Jorge, cuéntemelo todo. Bueno, no sé mis compañeros, pero yo en primer curso tuve que hacer un trabajo en el que hablábamos de las propiedades de cemento. Entonces ahí nos mandaron a hacer un modelo matemático para eso, pero no utilizamos nada de estadística, creo yo, solo utilizamos algo de los mínimos cuadrados. Ese también es otro método para sacar modelos matemáticos. El análisis de mínimos cuadrados es el método más simple para hacer regresión. Entonces, sí, tú ya hiciste un poco. Claro, lo que pasa es que en matemáticas a veces sí se ve esto ya en la parte correspondiente a matemáticas. Y sí, es lo mismo exactamente, mi estimado Jorge. Ya, muchas gracias. Listo. Avancemos entonces. Avancemos entonces. Fíjense ustedes, de paso 8 implica que ustedes deben verificar los modelos. Perdón. ¿Ok? En otras palabras, si nosotros sacamos un modelo de predicción, si nosotros sacamos condiciones óptimas, debo repetir el experimento en las condiciones a las que el análisis de datos me llevó para ver si en verdad van a cumplir con lo que la estadística me dice. Por decirles algo, ¿no? Me dice, usted va a obtener la mínima concentración de contaminantes, la mínima concentración de metales pesados, a una concentración de floculante de 50 ppm con una velocidad de agitación de 30 rpm. Si es que eso me dijo el análisis de datos, yo tengo que meterme al laboratorio para verificar que efectivamente saco una concentración mínima en esas condiciones. En otras palabras, tengo que verificar lo que la estadística me dijo. Y una vez verificado, ahí sí, mis estimadas y estimados, como ustedes bien pueden ver en la diapositiva cual ya voy a compartir mejor. Sí. Es que como ustedes también tienen las diapositivas, pues estoy solo siguiendo lo mismo que ustedes ya tienen, ¿no? Pero yo ya ando aquí, ¿no es cierto? Yo ya ando ahí. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Ya estoy ahí. Ahí uno se sienta recién a escribir. Y claro, el procedimiento para diseño de experimentos o la metodología para seguir un experimento termina ahí. Sin embargo, recuerden ustedes, vamos rápidamente repasando, ¿no es cierto? Uno tiene que definir bien los objetivos del experimento, debe hacer una buena revisión bibliográfica para identificar todos los factores que pueden incidir en la variable de respuesta, tiene que clasificar todos esos factores en 3 grupos, los que va a estudiar, los que va a fijar y los que le estorban, y luego de eso debe elegir el modelo de vehículo que va a utilizar, o sea, la matriz experimental. Una vez elegida la matriz, ¿no es cierto? Tenemos que hacer pruebas, tenemos que especificar, perdón, primero los procedimientos experimentales, tener muy claro cómo vamos a medir la variable de respuesta. Luego de eso ajusto y calculo el número de réplicas, hago mi pruebita piloto primero, me salté, mis disculpas, hago mi prueba piloto, calculo el número de réplicas, ¿no es cierto?
Y ahí sí meto la cabeza por el laboratorio, paralelamente hago análisis de datos, compruebo los resultados que me salieron, y ahí sí compruebo, y listo. Sin embargo, recuerden ustedes que yo les dije que en lo que tiene que ver con esta diapositiva de aquí, aún no les digo cómo, les dije que hay que hacer, pero aún no les digo exactamente cómo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahora sí vamos a eso. Entonces, ahora sí vamos a eso. Y ahí sí vamos a hablar entonces. Recuerden ustedes, mis estimados guaguas, ¿qué implica, ok, qué quiere decir elegir la matriz experimental? Ustedes me siguen en la diapositiva 43, ahí estoy, ¿no es cierto? ¿Ya estoy compartiendo pantalla? ¿No todavía? Sí, ¿no? Si ustedes me siguen en la diapositiva 43, elegir una matriz experimental implica que ustedes deben establecer cuántos factores van a estudiar, ¿sí? Si van a hacer qué tamaño de la matriz van a elegir, cuántos niveles y en qué valor van a poner los niveles de factor, de los factores, cómo van a bloquear y aleatorizar. De eso ahorita sí vamos a hablar, ¿de acuerdo? Recuerden, como esta parte es bien hablada de mi parte, si se me duermen, tienen todo el derecho, ¿sí? Yo me dormía en las clases que me gustaban, inclusive, no se digan las que no, ¿sí? Pero tengan la bondad de tener la bondad, tengan la bondad de levantar la mano y decirme, vea, me voy a separar de la máquina un rato, que ya me duermo, voy a hacer que me dé el frío afuera y regrese, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por favor, avancemos entonces. Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Pensemos en esto. Vamos por partes, ¿sí? Si ustedes regresan a la... Perdón que a veces estas diapositivas debo empezar a ponerles links para no subir y bajar. Observen la diapositiva 34 y lean eso que está en el recuadro, por favor. Dice que es un experimento factorial, ¿no es cierto? Y me dice claramente, un experimento factorial es el experimento en el que existen puntos para todas las posibles combinaciones de niveles de los factores. Ahorita voy a explicar qué es un factorial completo y qué es una fracción factorial. Pensemos en esto primero, déjenme abrir la pizarra, mis queridos guaguas, y tratar de encontrar el ejemplo con el que estábamos trabajando con ustedes. Denme un segundito, por favor. A ver, este curso es... ¿Con qué caso estábamos trabajando con ustedes? ¿Me recuerdan, por favor? Ya creo que lo encontré. Con el pastel era, ¿no es cierto? ¿Sí? Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Ahorita ya regresé, ya encontré la pizarra en la que habíamos trabajado la vez pasada, ¿sí? Pensemos en esto. Habíamos elegido estos 4 factores, ¿no es cierto? Los 4 que están en azul, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Si me equivoco, avisarán? ¿Sí? Pensemos en esto. Digamos, mis queridos jóvenes, que yo voy a estudiar 3 tipos de horno. Cuatro tamaños diferentes de molde. 2 niveles de llenado en cada molde. Y voy a estudiar 5 tiempos de amasado. Sigo con el mismo ejemplo que trabajamos, ¿no? 3 tipos de horno, 4 tamaños de molde, 2 niveles de llenado, 5 tiempos de amasado. Mi pregunta es, ¿cuántas combinaciones posibles existen entre todos los niveles de los factores? Rapidito. ¿Alguien rapidito?
¿Cuántas combinaciones de todos los niveles? Con 3 tipos de horno, 4 tamaños de molde, 2 niveles de llenado y 5 tiempos de amasado. Carla Nayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntame. Buenas tardes, Inge 1024. 1024, segura. No dije usted creo que permutó. Anthony, ¿cuántas? Buenas tardes, Jim. 120. 120, ¿verdad? Claro que sí. 5 niveles, 3 tipos de horno para 4 tamaños de molde, para 2 niveles de llenado, para 5 tiempos de amasado, 3 por 4 por 2 por 5. En otras palabras, tengo 120 combinaciones de niveles de los factores. En otras palabras, si yo quiero hacer un punto experimental por cada combinación, tengo 120 puntos experimentales. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿No es cierto? Pongámonos otro escenario, mis queridos jóvenes, para que vayamos entendiendo. Con el mismo, pero ahora cambiemos y digamos 3 tipos de horno, 3 tamaños de molde, 3 niveles de llenado, 3 tiempos de amasado. ¿Cuántas combinaciones de niveles de los factores tengo en este caso? Sebastián. Son 81. Sí, ¿no es cierto? 81 combinaciones, porque en este caso es más fácil. Fíjense ustedes, cuando todos los factores tienen el mismo nivel, el número total de combinaciones que se puede obtener es igual al número de niveles elevado al número de factores de estudio. ¿No es cierto? Si el número de niveles es el mismo, el número total de combinaciones o posibles que puedo obtener está muy sencillo. 3 a la cuarta. Número de factores, perdón, número de niveles elevado al número de factores. Quiere decir que en este segundo caso, en este segundo ejemplo hipotético, yo puedo, como yo tengo 81 combinaciones diferentes de los niveles, puedo tener máximo 81 puntos experimentales, ¿verdad? Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y quién me manda? ¿Quién me obliga a hacer un experimento en cada combinación? Es un hecho claro, ¿no es cierto? Es un hecho claro que mientras yo más experimentos haga, más información voy a obtener, pero no voy a hacer 120. 120 de estos sale mucho. ¿Quién me manda a hacer más? Digo, ¿quién me obliga a hacer los 120? Si yo hago los 120, o sea, si hago por lo menos una corrida en cada combinación, tengo un factorial completo. Si yo hago 120, de los 120, hago por lo menos una corrida en cada combinación, tengo un factorial completo. En este caso, también el factorial completo es de 81, ¿no es cierto? Pero digamos, ¿no es cierto? 120 combinaciones, perdón, mejor hagámoslo así, fíjense ustedes. 120 combinaciones. Si yo tengo 120 puntos experimentales, el experimento es un factorial completo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo corridas en todas las combinaciones. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Si yo hago los 81, tengo un factorial completo. ¿Qué es una fracción factorial? Creo que el nombre ya lo dice solo, ¿no? Un experimento factorial fraccional es un experimento, cualquier experimento, con menos puntos experimentales que el factorial completo. ¿Sí?
Cualquier experimento con menos puntos experimentales que el factorial completo es una fracción factorial. Por tanto, en el ejemplo de aquí arriba, 119 puntos experimentales, o sea, si solo hago 119 de las 120 combinaciones, ya es una fracción factorial. Pero también, si yo hago 6 puntos experimentales, sigo teniendo una fracción factorial. Para completar el concepto, si yo aquí hago 80 puntos experimentales, ya es una fracción factorial. De la misma manera, si hago 9 puntos experimentales, tengo fracción factorial. ¿Sí? Esa es la diferencia entre qué es una fracción factorial y qué es un factorial completo. Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Pensemos en el primer caso. Yo estoy diciendo, observen ustedes, estoy diciendo aquí que puedo estudiar 4 factores haciendo 120 corridas. Ojo, sin las réplicas, ¿verdad? No estoy tomando en cuenta las réplicas. Y aquí estoy diciendo que puedo estudiar 4 factores usando solo 6 puntos experimentales. ¿Cuál conviene más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál conviene más? Pero rápido, su criterio, esto es criterio, hijos. Esto ya no es nada que nada que estemos aprendiendo. Esto es puro criterio. Pero díganme algo, guaguas. Jefferson, ¿qué dices tú? Buenas tardes, Inge. Yo diría que los 6 puntos experimentales sería más económicamente más satisfactorio, pero a nivel de información sería los 120. Creo que usted tiene la respuesta correcta. Esa era la respuesta, sin ningún tipo de interpretación, de lucubración. El concepto es muy sencillo. Mientras más experimentos tenga yo, mejor le va el experimento, porque la estadística, mientras más información tenga, le va mejor. ¿No es cierto? Pero hagan 120 experimentos, llenen el horno 120 veces. ¿No es cierto? Entonces lo que nos dice Jefferson es correcto. Sin embargo, como bien nos dice Jefferson también, la estadística cobra la información. ¿No es cierto? Por tanto, mientras menos pruebas haga yo, menos conclusiones, o voy a tener más dificultades, de esa forma correcta de decirlo, en las conclusiones a las que vamos a llegar. De esas conclusiones ya voy a hablar. Entonces, la pregunta es, ok, yo estoy eligiendo la matriz que voy a utilizar en mi experimento. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿voy a usar un factorial completo o una fracción factorial? Es lo primerito que hay que tener en cuenta. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta de algo que viene de la mano. Todo lo que estamos diciendo viene de la mano una cosa con otra. ¿Por qué? Porque para elegir un factorial completo, o mejor dicho, como yo quiero tener el menor número de experimentos posibles, si voy a usar un factorial completo necesito pocos factores. Imagínense un factorial completo con muchos factores, ¿vale? Muchos puntos experimentales, ¿no es cierto? Por tanto, el factorial completo se utiliza cuando hay pocos factores. Y las fracciones factoriales se utilizan cuando hay muchos factores involucrados. Y es por eso que ustedes en la segunda viñeta ven y dice, ok, usted tiene entre 3 y 15 factores. 15 son bastantes, ¿no? 3 es poco. Pero desde 3 ya les está. Esto es una recomendación, ¿no? Es una recomendación bastante extensa, pero hay que tomarla así. Dice, oiga, usted ya puede pensar en usar fracciones factoriales de 3 factores en adelante. ¿No es cierto? Usted puede pensar en usar factoriales completos hasta con 7 factores. Ojo, esta fuente bibliográfica que es Montgomery dice, 7 todavía se puede considerar pocos factores. ¿Sí?
Luego me dice, si usted quiere pulir sus conclusiones mediante un análisis de superficie de respuesta, pues tiene que ser con menos de 8 factores, con pocos factores. Fíjense ustedes aquí, entonces, aquí hay una clave que es súper importante, mis queridos jóvenes. Número de factores, tamaño de la matriz y número de niveles sirven o deben elegirse simultáneamente. Si yo quiero estudiar muchos factores y quiero usar factoriales completos, pues tengo que usar pocos niveles. Si yo quiero estudiar pocos factores con factoriales completos, pues puedo usar más niveles. Si yo quiero estudiar muchos factores, muchísimos factores, pues bajo el número de niveles y también bajo el tamaño de la matriz usando fracciones factoriales en lugar de factoriales completos. El punto es que mientras más factores quiera estudiar, hay que bajar el número de niveles y hay que bajar el tamaño de la matriz recortándola como fracción factorial. Ese es el primer concepto general que les estoy dando. El segundo, importantísimo, es entender cómo o qué son las fracciones factoriales. Perdón, las interacciones. Mil disculpas, tengo que responder ahorita. Justo estamos en una reunión virtual por unos temas de compras de la facultad. Déjenme responder. Ya, mil disculpas. Continuemos, por favor. Entonces, mis queridos jóvenes, hay que entender qué son las interacciones. Y para entender eso, pues hay un ejemplo que lo voy a explicar, aunque ya está en el texto. ¿No es cierto? Ustedes saben que en las empresas, en sus procesos de producción, trabajan por turnos. Muchas empresas trabajan en 3 turnos. El de mañanita, el de la tardecita y el de la noche. ¿No es cierto? En una empresa en particular, supongamos, ¿no es cierto?, el que está a cargo del proceso se está dando cuenta que algo pasa y la producción a lo largo del día no es homogénea. Y él dice, ok, ¿será el turno mismo el problema? ¿O qué otra cosa puede ser? Y se pone a pensar, a ver, tengo a 2 supervisores. Tengo al Jorge y tengo al Juan. ¿No es cierto? ¿Será que ellos tienen en su forma de supervisar y de coordinar el turno, hay alguna diferencia que hace que produzcan mejor, peor o mejor? Y él decide hacer un experimento, ¿sí? Pero tiene una sospecha muy interesante. Así que lo que hace primero es recopilar, para 3 días de trabajo al azar, recopilar información de los 3 turnos y de los 2 supervisores. ¿Estamos claros lo que estoy planteando? Y entonces ahí es cuando nosotros nos vamos a la diapositiva 46. Observen, por favor, para conversar de ella, ¿sí? Fíjense ustedes, recuerden, el responsable del proceso levantó información de 3 días, ¿sí? Aquí lo que ustedes ven que dice nivel de uso, se refiere a quién es el supervisor, el 1 o el 2, nada más que eso, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, a ver, en los 3 días del promedio, el supervisor 1 tiene una producción de 487, en el turno de la tarde de 498 y en la noche de 550. El supervisor 2, 602 en el día, 602 en la tarde y 637 en la noche. Observen ustedes que la variable de respuesta es el volumen de producción. Volumen es un nombre, ¿no? Porque aquí estamos hablando de kilogramos, por ejemplo. El volumen, cantidad producida, si ustedes quieren.
y con dos factores de estudio, ¿no es cierto? Que son el supervisor y el turno, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Fácil. Observen ustedes, mis queridos jóvenes, lo que pasa o lo que se representa, o cómo se representa esta tabla en esta gráfica de aquí. La gráfica que ustedes ven, como está puesto el título en inglés, se llama gráfico de interacciones. Expliquemos cómo se interpreta esto. ¿Qué tengo en el gráfico de interacciones? Pues grafico un factor, grafico la variable de respuesta en función de uno de los factores, ¿no es cierto? Utilizando como serie el otro factor, ¿sí? Repito una vez más, grafico la variable de respuesta, la media de la producción, eso dice min, ¿no es cierto? En función de uno de los factores. ¿Qué factores están aquí? El turno, ¿no es cierto? Pero como yo tengo otro nivel del factor, lo grafico en función del otro factor. De tal manera que tengo dos series de tiempo, perdón, dos series de datos, el uno para un supervisor y el otro para el otro, ¿no es cierto? ¿Quién quiere hacer una interpretación de esta gráfica, por favor? ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Quién quiere hacer una interpretación de esta gráfica? Te agradezco, Antonio. Se podría concluir de que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el primer y el segundo empleador. A ver, me gusta. ¿Por qué tendría que ser estadísticamente significativa, Antonio? ¿Ya hiciste análisis estadístico? No, pero por la gráfica se ve que las medias muestrales están muy separadas. Usted mismo me está dando la razón, Antonio. En la gráfica, medias muestrales. Y recuerda que cuando tú analizas muestras, hay que hacer pruebas primero, ¿no es cierto? ¿Sí? Si usted haga solo una interpretación del gráfico, que no estuvo mal, pero no es todavía estadísticamente significativa la diferencia. ¿Recuerda cuando declarábamos significancia estadística usando pruebas de hipótesis? Aún no hacemos ninguna prueba, amigo, ¿no es cierto? Entonces, gráficamente yo estoy de acuerdo en que se ve diferencia entre los dos supervisores. ¿Quieres explicarlo con más detalle, Antonio? ¿Ya no? Antonio. ¿En qué te basas para...? No, si, hombre, pues si no me dejas enseñarte cómo quieres, ¿no es cierto? Continúa si quieres. Si no, busquemos apoyo en alguien más. ¿Quién más quiere darle apoyo? Recuerden, su compañero dijo esta diferencia es estadísticamente significativa y ahorita con mucho empeño le estoy diciendo que no es aún estadísticamente significativa. Y si repite ese error en el examen, ahí sí le va a costar, ¿no es cierto? Pero ahorita no, pues. Ahorita está aprendiendo, como todos ustedes. Así que, ¿quién hace una interpretación del gráfico? La lectura de los gráficos es importante, guaguas. A ver. Gracias, Antonio. ¿Alguien más que le ayude? Apuren. ¿Qué han de hacer? A ver. Vamos, por favor. Ok. Recuerden ustedes que avance hasta donde avance la cosa. Hoy termino las diapositivas. Depende de ustedes a qué velocidad avance. Así que, ¿quién quiere hacer una interpretación de este gráfico? Si nadie es voluntario y yo sigo aquí callado, se acabará, llegará a las 4 de la tarde y daré por terminada la lectura de las diapositivas. Ustedes me dicen, ¿ya? Ahí nos vamos a bloquear.
Hola Jorge, gracias. Yo diría que en general el turno 2 tiene un mejor desempeño que que la persona 1, pero se puede ¿Pero por ver qué? A ver, que pero explícame por qué. porque porque las medias son mucho más altas. ¿Ves? Entonces, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, la persona 1 produce igual en la tarde en la tarde y perdón, la persona 2 produce igual en la tarde y en el día y en la tarde, pero produce muchísimo más en la noche. En cambio, el otro tiende a producir más a través, mientras más pasa el día. Ok, correcto. Esa es la lectura que se buscaba, de hecho. Observar la tendencia de cada una de las líneas. Claro, uno dice el supervisor 2 produce lo mismo en la mañana que en la tarde, pero no se olviden una cosa. Esto solo es una muestra, elegida al azar. Eso dice la diapositiva pasada. Por tanto, tiene que sujetarse a pruebas de hipótesis para concluir más robustamente. El punto es, mis queridos jóvenes, que sí, las muestras parecen indicar, parecerían decirnos que el supervisor 2 sube su nivel de desempeño en la medida en que avance el día, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y que el supervisor 1 mantiene el nivel entre la mañana y la noche y sube entre la mañana y la tarde, perdón, y sube en la noche. Pero los dos en términos generales, mañana y tarde más o menos, y pongan en la noche, son productivísimos, ¿no es cierto? En otras palabras, son de esas personas que funcionan mejor en la noche. Eso parece decirnos del gráfico, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero también lo que dijo Anthony al comienzo, definitivamente siempre el supervisor 2 tiene más producción que el supervisor 1. Entonces yo analizo ahí las dos cosas, comparo una línea con la otra, ve, en la mañana supervisor 1 más que el 2. En la tarde supervisor, perdón, ¿cuál es el que está? Es que no estoy viendo la pantalla. Supervisor 2 más que el 1. En la tarde supervisor 2 más que el 1. En la noche supervisor 2 más que el 1, ya me salí de la pantalla. ¿Sí? Y después cada uno, ¿no? Eso es todo el análisis del gráfico. Por Dios, analizar un gráfico es decir lo que ven nuestros ojotes, ¿no es cierto? Sí. Vamos al siguiente escenario. Observen la siguiente diapositiva. Ojo, es otro escenario hipotético, no es otra muestra, sino que es otro caso, como si nos hubiese salido así. ¿De acuerdo? ¿Quién hace una lectura de este diagrama? Tengo a Jorge, tengo a Ricardo y tengo a Ana Belén y tengo a Catherine. Con tu permiso, Jorge, me voy con Ricardo. Buenas tardes, Jem. Cuéntame. Bueno, el gráfico nos muestra la tendencia del trabajador 1 acorde a va avanzando el día a disminuir o decrecer en su productividad, mientras que el trabajador 2 va incrementando su productividad acorde a avanza el día. Ok, ¿no es cierto? El trabajador 1 es de esos que funcionan bien en la mañana, ¿verdad? Son de esos madrugadores, se levantan felices con el canto de los pájaros y a las 4 de la mañana están por ahí brincando, sin dejar de dormir a la gente de bien que se levanta a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una persona que reacciona bien en la mañana, pero en la medida que avanza el día, su rendimiento parece decrecer. Y en la noche pasa sonámbulo, ¿verdad? Lo contrario de la línea, de lo que nos dice la línea del trabajador 2, que en la mañana se levanta lento, así, ¿no es cierto? Y a la tarde se recupera y en la noche lo hace muy bien, ¿verdad? Comparen los dos gráficos, mis estimadas y estimados guaguas.
Ahí les estoy pasando de una a otra, ¿no? Son dos ejemplos diferentes. En el segundo caso yo quiero que piensen una cosa. Mejor dicho, en el primer caso nosotros vimos que el rendimiento en general no dependía del turno de trabajo. Siempre estaba con tendencia a subir. Pero en el segundo caso, el rendimiento depende del turno. El valor de un factor depende de dónde se ubique el valor del otro factor. El valor del rendimiento depende del turno de trabajo en el que el supervisor se encuentra. Si yo hago los gráficos al revés, ustedes van a ver lo mismo. Van a ver tres series. Si yo pongo, en cambio, en el eje de las X al trabajador y en el eje de las Y pongo al turno, voy a tener tres líneas, ¿no es cierto? Así se dan cuenta. ¿Sí? Yo puedo hacer el gráfico de la otra manera. Les invito a probarlo. ¿Sí? Pero el punto es que cuando un factor depende del otro, los gráficos se intersecan, como en el caso 2. Los gráficos se van a cruzar cuando el nivel de un factor depende de qué valor se encuentra el nivel del otro factor. ¿Sí? Una interacción estadística se produce, entonces, cuando el valor del nivel de un factor depende del valor del nivel de otro u otros factores. ¿Sí? En otras palabras, cuando hay dependencia entre los factores, ¿sí? La interacción se puede producir entonces cuando hay dependencia entre los factores. ¿De acuerdo? Aquí viene una cosa súper interesante, mis queridos guaguas. Fíjense ustedes lo que dice la siguiente diapositiva, ¿no? Y es que recuerden ustedes que les dije... Recuerden ustedes lo que les dije, ¿no? Matemáticamente ustedes cuando estudiemos ANOVA, o sea, ya mismo, van a entender muy bien que los modelos matemáticos lo único que hacen es aislar la variabilidad matemáticamente. Cuando hay interacciones, se puede aislar una parte de la variabilidad que no es ni de un factor ni de otro factor, sino directamente de la interacción. Dicho en otras palabras, cuando existen interacciones, la interacción ocasiona un efecto sobre la variable de respuesta diferente al de cada factor individual por separado. Es básicamente como si apareciese un nuevo factor que ocasiona variabilidad en la variable de respuesta. Cuando existen interacciones, las interacciones deben analizarse tal como se analizan los factores. ¿Sí? En otras palabras, es como si hubiese nuevos factores que no tomamos en cuenta, pero están ahí. ¿Qué consecuencia tiene esto en el diseño? Bueno, cuando haga la parte matemática me van a entender mejor. Ahorita el concepto es lo que me interesa. ¿Qué consecuencia tiene esto en el diseño? ¿Sí? Que no todas las fracciones factoriales permiten analizar interacciones. Repito una vez más. ¿Me escuchan? Tengo problema, ya regresó la conexión. Repito una vez más. No todas las fracciones factoriales permiten analizar matemáticamente las interacciones. Hay fracciones factoriales con las que simplemente el modelo matemático no lo permite. Por tanto, si yo quiero analizar interacciones, debo escoger o un factorial completo o solo ciertas fracciones factoriales. ¿Está claro lo que acabo de señalar? Repito una vez más. ¿Sí? Cuando yo sospeche que hay interacciones, debo elegir una matriz experimental cuyo análisis de datos me permita evaluar la significancia estadística de la interacción. Y la única que me permite a ciencia cierta analizar las interacciones es el factorial completo. Las fracciones factoriales me permiten analizar interacciones, pero no todas ellas. ¿Estamos claros? Entonces, cuando uno va a elegir la matriz
debe pensar si es que hay interacciones entre los factores. Pensemos en este concepto con algo práctico y me regreso a la pizarra, ¿sí? Me regreso a la pizarra para analizar este puntito. Ok. Independientemente de los ejemplos que pusimos, voy a analizar tipo de horno, tamaño de molde, nivel de llenado y tiempo de amasado. A ver, vamos a ver. Y esto, mis queridos jóvenes, no es ingeniería, no es estadística, es fucking sentido común, ¿sí? Vamos por aquí. Pensemos en esto. Recuerden en el ejemplo que estamos. El tipo de horno y los tamaños de molde y el tamaño de molde ¿están relacionados entre sí? ¿Son dependientes entre sí o son independientes entre sí? En otras palabras, ¿el tamaño de molde que yo escoja depende del tipo de horno? ¿Mm? ¿El nivel de llenado depende del tipo de horno? ¿Los tiempos de amasado dependen del tipo de horno? Y ya estoy viendo algunas cabezas que hacen así y otras que hacen así. ¿No es cierto? Porque claro, aquí puede haber muchos argumentos y decir, no, pues por supuesto el tiempo de amasado va a depender del tipo de horno que yo utilice. Y puede haber argumentos a favor y en contra. Siempre me olvido quién fue, Sebastián Eras quien tuvo la amabilidad de darme este ejemplo, ¿no es cierto? Ya me acordé. Ya yo puedo decir, no, pues el tiempo de amasado sí depende del tipo de horno que utilice. ¿Cuánto tiempo vaya a amasar? Sí depende del tipo de horno que vaya a utilizar, ¿sí? ¿Cuánto llene? Depende del tiempo de amasado. ¿Qué tamaño de molde se utilice? Depende del nivel de llenado que yo le quiera poner. O más bien, el nivel de llenado depende del tamaño del molde. Ese análisis previo hay que hacer antes de elegir un factor para ver si es que pueden haber interacciones. La existencia de interacciones antes de hacer un experimento se analiza de esa manera, bibliográficamente. En el punto en que yo estoy estudiando, lo que yo estoy investigando, los factores son completamente independientes entre sí o el uno puede influir en el otro. Si yo sospecho que un factor influye en el otro, debo escoger un modelo que me permita analizar interacciones. Analía, ¿no te veo convencida o no me estás parando bola? ¿O no me estás parando bola? No muy convencida, estoy terminando de cacharle. Ya. A ver, reputamos una vez más, le bajamos un poco. Se dan interacciones cuando los factores dependen entre sí. Se dan interacciones cuando no solo sospechamos que la variable de respuesta depende de los factores, sino también entre factores hay dependencia. ¿Se entendió? Eso, la interacción se la entiende de esa manera, muy sencillo, ¿sí? Recuerden, el diseño experimental está establecido para que nosotros analicemos si una variable de respuesta depende de determinados factores, ¿no es cierto? Pero también puede suceder, mis queridos jóvenes, que entre factores haya dependencia. Les pongo un ejemplo muy sencillo, PV igual a nRT, para no irnos muy lejos. Presión y volumen. ¿La presión depende del volumen? ¿La temperatura depende de la presión? Claro que sí. Si en un diseño experimental yo escojo los tres factores para estudiar presión, temperatura y volumen, los tres dependen entre sí. ¿Por qué? Por la relación PV igual a nRT. Si yo hiciese un diseño experimental con estos tres factores de estudio, los tres tienen dependencia entre sí. Por tanto, hay interacción entre ellos. ¿Sí? Claro, en este ejemplo es muy sencillo entenderlo porque sabemos que PV igual a nRT, pero en un experimento no tanto. En algo que estamos investigando no tanto. Y hay que tratar de hacerse de un poco de bibliografía para ver, sospechar si hay interacciones. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, eso es lo que les estoy tratando de decir. Cuando uno sospecha que hay interacciones entre los factores que eligió estudiar, no puede elegir cualquier modelo. Debe elegir modelos que permitan estudiar interacciones.
Más adelante hay modelos de este tipo. Avancemos entonces, mis queridos jóvenes. Y ahí es entonces, me voy a la diapositiva 49, ya me estoy yendo y ya me he embalado, ya ha sido 3:10 y nadie me dice, por Dios, deje respirar. 5 minutos de pausa.
Sigamos, por favor. Entonces, escúchenme, por favor, cuando uno sospecha que existen interacciones, debe escoger un factorial completo o debe escoger solo, disculpa, ciertas fracciones factoriales. El concepto general, recuerden ustedes, implica que yo debo bajar lo más que pueda el número de puntos en los que voy a hacer experimentos, porque si no, nunca acabo. Entonces, mis queridos jóvenes, ahí es cuando empecemos a hablar de cuáles son los diseños factoriales más utilizados. Estoy en la diapositiva 50, ¿sí? Y claro, como les dije, ¿no es cierto? Existen corridas en todos los puntos experimentales posibles. Por ejemplo, ¿no? Como decíamos, en un diseño completo de 3 factores, necesito n al cubo corrida, sin tomar en cuenta las réplicas. Estoy en la diapositiva 50, ¿no es cierto? Y ahí es cuando nosotros tenemos que pensar. Analicemos este concepto. Si yo tengo la necesidad de usar un factorial completo, si yo tengo la necesidad de estudiar bastantes factores, ¿cómo hago para bajar el número de puntos que voy a hacer? Tamaño de la matriz, factorial completo. Muchos factores de estudio, lo único que me queda es bajar el número de niveles, ¿sí o no? Quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo, por favor. Si yo tengo que usar, por alguna razón, tengo que usar necesariamente factor completo, por ejemplo, tengo que investigar interacciones. Si tengo que usar factorial completo y tengo bastantes factores de estudio, la única forma de bajar el número de puntos experimentales, ¿cuál es? En lugar de hacer a 3 niveles cada factor, a 4 niveles cada factor, bajo al número mínimo posible los niveles de estudio. ¿Cuál es ese número mínimo posible de niveles que se puede utilizar? 2. Porque si ya le bajo más, ya estoy en un solo nivel y el factor queda fijo, ¿sí o no? ¿Me están comprendiendo esta parte? Entonces aparecen los diseños factoriales a 2 niveles. Los diseños factoriales a 2 niveles, factoriales completos, se llaman diseños 2 a la K, ¿sí? ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes, experimentos con mucho factor, yo tengo que estudiar diseños a 2 niveles, y ustedes tienen un esquema en la diapositiva 52 de cómo se representa un factorial a 2 niveles. Pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Si yo voy a estudiar, escúchenme con atención, si yo voy a estudiar 4 factores a 2 niveles con un factorial completo, ¿cuántos puntos experimentales existen? Repito, 4 factores a 2 niveles con un factorial completo. ¿Cuántos puntos experimentales hay ahí? Rapidito. No sé quién fue, pero sí, ¿no es cierto? 4 factores a 2 niveles. Dos a la cuarta. Ahí nomás salió el 16, ¿no es cierto? Fíjense ustedes lo que quiere decir, que yo voy a estudiar cómo influyen 4 factores diferentes en una sola variable de respuesta con solo 16 puntazos experimentales, poquito. ¿Sí? Está claro que si yo voy a estudiar 3 factores, es 2 a la 8, es 2 al cubo, ¿verdad? 8. ¿Y cuántos puntos experimentales me salen si yo voy a estudiar 2 factores a 2 niveles? 2 al cuadrado. Que es precisamente lo que ven ahorita ustedes en la diapositiva. Un experimento 2 al cuadrado quiere decir que voy a estudiar 2 factores a 2 niveles. Sencillísimo, ¿verdad? Observen las diapositivas. El factor A está en X y el factor B está en Y. ¿Sí? No importa, mis queridos jóvenes, cuáles sean los valores de los niveles, solo son 2. Por tanto, el diseño de experimento les llama nivel alto y nivel bajo. ¿Sí? Todos los factores tienen 2 niveles. Para cada uno de los factores tengo el nivel. Por ejemplo, 2 temperaturas. 20 grados, nivel bajo. 30 grados, nivel alto.
le represento al nivel bajo con signo menos y al nivel alto con signo más. Por eso son los menos y los más que ustedes ven ahí, los menos 1 y los más 1 que ustedes ven ahí. ¿Sí? Y fíjense ustedes entonces, en el vértice inferior izquierdo me dice, yo tengo el punto experimental en que los dos factores están en bajo. En el punto inferior derecho, yo tengo el punto en que el factor A está en alto, por eso está con más 1, y el factor B está en bajo, por eso está con menos 1. Lo mismo pasa en el extremo superior derecho, donde los dos factores están en alto y por eso están con 1, 1, y lo restante en el vértice izquierdo. Lo que ustedes tienen es la representación gráfica del diseño experimental 2 al cuadrado factorial completo, así se llama, ¿no es cierto? Y ahí están representados los 4 puntos experimentales. Reemplace usted con los niveles que quiera. 2 temperaturas, alta y baja, y por ejemplo 2 tipos de reactivos, A y B. Cuando el nivel de los factores es cualitativo, no importa a cuál le pongo el menos y a cuál le pongo el más. En factores cuantitativos, obviamente, el menos tiene que ser el menor y el más tiene que ser el mayor. ¿Está clara esta parte? Sí, estoy yendo un poco más rápido, necesito su atención. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a estudiar solo 2 factores, digamos, en el ejemplo que estábamos manejando, solo quiero estudiar tipo de horno y tamaño de molde, quiere decir que voy a estudiar 2 tipos de horno y 2 tamaños de molde, ¿sí? Tipo de horno, qué sé yo, UMCO, nivel alto. Tipo de horno, qué sé yo, caramba, un horno ultramontina, creo que no hay. Le pongo nivel bajo, ¿sí? Tamaños de molde, el más chiquito en bajo y el más grande en alto. Por eso es, mis queridos jóvenes, que aquí dice, si yo tengo, fíjense, yo estoy reforzando lo que dice el texto, ¿no? Muchos factores, y que tengo que usar un factorial completo, pues ya nada, tiene que usar el número mínimo de niveles posible, y eso es 2. Observen el siguiente caso, la siguiente diapositiva. Ustedes tienen aquí, mis estimadas y estimados guaguas, un 2 al cubo, ¿sí? Obviamente por eso la figura es un cubo, ¿no es cierto? 2 al cubo son 8 puntos experimentales. Y lo que ustedes tienen en esta matriz de abajo, después les explico el cubo, es muy sencillo. Fíjense ustedes, solo las 3 primeras columnas, A, B y C, ¿no es cierto? Fíjense ustedes qué me dice. La corrida número 1 va a tener los 3 factores en bajo. La corrida número 8 va a tener los 3 factores en alto. Y entre 1 y 8 yo tengo todas las combinaciones posibles de niveles de los factores. Aquí están los 8, fíjense ustedes. Ese 2 al cubo está desarrollado aquí. Por otro lado, no es nada del otro mundo. Observen, por favor, solo la columna C, quiero que vean. Las columnas A, B y C, perdón. Al primer factor, menos más, menos más, menos más, menos más, menos más, hasta llegar al 8, ¿no es cierto? El segundo factor, duplico, 2 menos, 2 más, 2 menos, 2 más. El tercer factor, duplico de nuevo, 4 menos, 4 más. Y ahí tengo los 8 puntos experimentales de un 2 al cubo. ¿Sí se fijan? Este 2 al cubo es famosísimo en las tesis, mis queridos guaguas. Parece que no, que también me está dando este señor. Esto se usa mucho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, mis queridos jóvenes, aquí están los 8 puntos, y esto que está representado en esta columna que dice corrida, y en las 3 primeras columnas A, B y C, es exactamente lo que se representa en el cubito de la derecha. Este es un 3 al cubo con todos los niveles posibles de todos los factores. Un cubo tiene 8 vértices, ¿sí o no? Son los 8 puntos experimentales. ¿No entienden? Me van preguntando, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, porque si no, yo ya voy a explicar el resto de la matriz.
Nada, seguro. Fíjense las tres siguientes columnas, AB, AC, ABC. Las interacciones estadísticamente se representan como productos. Recuerden lo que yo dije hace un momento. Las interacciones solo pueden analizarse si yo hago factoriales completos o cierto tipo de fracciones, les dije, ¿verdad? Pues este es un factorial completo. Por tanto, me permite analizar interacciones. La primera columna me dice la interacción entre el factor A y el factor B. La segunda columna me habla de la interacción entre el factor A y el factor C. Y la tercera columna me habla de la interacción entre el factor B y el factor C. Pero la estadística dice, ojo, matemáticamente yo puedo analizar la interacción entre los tres factores. Y eso es la siguiente columna que dice ABC. Y los signos de las interacciones, mis queridos guaguas, son como cualquier matriz hija de vecina. AB, menos por menos más. BC, menos por menos más. AC, menos por menos más. ABC, menos por menos más por menos menos. ¿Se fija? Ya van a ver para qué sirven estos signos después. Pero aquí me está diciendo, en este 2 al cubo, estos son los signos de las interacciones dobles y triples. Y entonces vamos desarrollando más del concepto, mis queridos guaguas, y ustedes se darán cuenta, ¿sí o no?, que las interacciones tienen orden. El orden es de cuántos factores participen en la interacción. Si yo tengo dos factores, la interacción es doble. Si yo tengo 3 factores, la interacción es triple. Si yo tengo 4 factores, la interacción es cuádruple, etc. Obviamente, en este ejemplo no hay interacción cuádruple porque solo estoy haciendo un 2 al cubo, quiere decir con 3 factores. En otras palabras, en este 2 al cubo, que es el ejemplo que tenemos a la mano, yo puedo analizar interacciones de orden doble e interacciones de orden triple. Porque puedo ver cómo interactúan los factores de 2 en 2 y de 3 en 3. Algunos textos también le llaman interacción simple a la interacción de orden 1, o sea, al efecto solo de un factor. O le llama interacción simple al efecto de los factores, en otras palabras. ¿Está clara esta parte? Verán que les estoy soltando un montón de conceptos ahorita y deben quedar claros. Carol, cuéntenme. Inge, buenas tardes. Disculpe una consulta. Estaba viendo cómo darle los signos. Esta parte, ¿me podría explicar, por favor? ¿Cuál era? Por ejemplo, cuando está la corrida de la columna A, estaba viéndole que es menos, pero, por ejemplo, para verle la columna B debería de dar más por lo que estaba abajo. No, entonces... no. Observa cómo le hice. Columna A, menos más, alterno 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? En la columna B, alterno doble, 2, 2, menos, menos, más, menos, menos, más. En la columna C, alterno otra vez doble, ¿cuánto? 4 menos, 4 más. ¿No es cierto? Por tanto, ahí sí leo los signos en horizontal ahora, ¿no? Menos, 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 más, menos, 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 más, menos, etc. No sé si a eso te referías. Sí, Inge. Gracias, ¿listo? Inge. Ok. Lo que ustedes ven acá en el resto de la matriz es otra forma de representar los niveles de los factores. Las nomenclaturas son distintas. Observen ustedes las 3 últimas columnas nomás. Después hablo de esta etiquetas en línea. Observen. Esta forma de representar menos, 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 acá se representa con el menos con 0, 0, 0, 0. Y al más se le representa con unos. Eso es todo. Si ustedes ven, las columnas finales es otra forma de escribir las columnas iniciales, reemplazando el menos con 0 y el más con 1. ¿De acuerdo? Y finalmente esta columnita que dice etiquetas es otra nomenclatura que utiliza. A ver, la nomenclatura que utiliza... Sí, esta nomenclatura es la nomenclatura de Cox, de Box-Cox. Fíjense ustedes, yo pongo el menos 1 cuando todos los factores están en bajo. A, B y C están en bajo, menos 1.
Y luego utilizo la letra minúscula correspondiente al factor cuando el factor está en alto. A minúscula solita me dice el factor A está en alto y los otros dos automáticamente en bajo. Aquí, por ejemplo, me dice AB. A y B están en alto y C está en bajo por defecto. BC, A está en bajo y BC está en alto. Y finalmente ABC, los tres están en alto. ¿Se entendió? ¿Sí? Fácil, ¿no? Avancemos. Preguntas, por favor. Estos diseños, los dos a la K son súper utilizados. Son de los más utilizados. Sebastián, ¿cuál es tu pregunta? Profe, una consulta. Suponiendo que por cualquier razón no existiese la interacción AC, ¿podría existir en ese caso la interacción triple de ABC? Es muy buena pregunta, mi estimado Sebastián, ¿sí? Pero permíteme dejarte esa parte para cuando hagamos análisis de datos, ¿ya? Porque eso se explica mejor con números, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sebastián hizo una pregunta muy inteligente, pero eso lo vamos a ver luego, ¿de acuerdo? Avancemos y fíjense lo que viene. Y en la siguiente, por ejemplo, ustedes tienen un 2 a la cuarta, ya no un 2 al cubo. Y está al revés, ¿no? ¿Sí? O sea, está traspuesto, digamos, no al revés. O sea, aquí los factores están en las filas y el número de corridas está en las columnas. Y una vez más, fíjense ustedes, el primer factor que aquí está con la nomenclatura x1, menos más, menos más, menos más, menos más hasta el 16. Los signos del x2, duplico, 2 menos, 2 más. Los signos del x3, duplico, 4 menos, 4 más, 4 menos, 4 más. Los signos del x4, cuadruplico, o digo duplico otra vez, 8 menos, 8 más. Y ahí tienen ustedes los 16 puntos experimentales de un factorial completo 2 a la cuarta. ¿Sí? Imagínense ustedes un experimento de 4 factores, a 2 niveles cada factor. Si quieren hacer el factorial completo, esta es la matriz experimental. Claro, falta hablar del número de réplicas y falta hablar del bloqueo de la aleatorización, pero esta ya empieza a ser la matriz experimental. ¿Qué les parece? 2 a la cuarta, ¿no? Dice, digan, entonces por ahí va la cosa. Recuerden, con un factorial completo de 2 niveles, ustedes pueden estudiar todas las interacciones posibles. Fíjense ustedes, en un 2 al cubo, ¿cuántas interacciones fueron posibles? 4. 3 de orden 2 y una de orden 3. Regreso a la diapositiva. En esta diapositiva que estamos ahorita, ¿cuántas interacciones fueron posibles de estudiar? 4. AB, AC, BC y ABC. 3 de orden 2, 2 factores involucrados y una de orden 3. ¿Están de acuerdo con eso? Ya, pues entonces díganme, en un 2 a la cuarta, ¿cuántas interacciones se pueden estudiar? Rapidito. En un 2 a la cuarta, ¿cuántas interacciones se pueden estudiar? Rapidito. Rápido, alguien que tenga una respuesta, por favor.
A ver, ¿qué fue? ¿Cuántas interacciones de orden 1? 4. Son 4 factores, ¿no es cierto? De hecho, esas no son interacciones. Algunos autores les dicen así. ¿Cuántas interacciones de orden 2? ¿De cuántas formas diferentes puedo empalmar 4 factores de 2 en 2? ¿Cuántas interacciones de orden 3? ¿De cuántas formas diferentes puedo empalmar 3 factores de un grupo de 4? ¿Y cuántas interacciones de orden 4? ¿De cuántas formas diferentes puedo empalmar 4 factores de escogidas de un grupo de 4? Estas combinaciones siguen en nuestra vida, ¿no? Rapidito. 4C1 más 4C2 más 4C3 más 4C4. Se acabó. Y no quiero la respuesta, solo calcúlenla. ¿Verdad? 4C1, los factores. Sale 4. 4C2, 4C3 lo calcularán ustedes. Y 4C4 es igual a 1. Ya volví. Nunca me fui. Entonces, ¿cuántas mismos salen? O ya dije, ay, calculen ustedes, ¿no es cierto? A ver cuánto sale rápido, guaguas. Rapidito. Y solo les estoy dando el chance para ver la respuesta. ¿Por qué? Estoy abriendo la lista. ¿Cuánto? ¿Qué fue? ¿Cuántas interacciones se pueden estudiar con un 2 a la cuarta? Ana Belén, ya lo lograste. ¿Cuántas? Con todas las interacciones me sale 15. Incluidos los factores. Ajá. Yo preferiría que me digas entonces 11 y los 4 factores. ¿Sí o no? Ah, ya. Sí. ¿Verdad? En dos cuadros. 11 y los 4 factores. ¿Se dan cuenta de la importancia de las interacciones? Ah, pero esta es muy importante. Ojo. Una cosa es que haya interacción y otra es que sea estadísticamente significativa. De eso vamos a hablar en análisis de datos. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Hoy es 2 de marzo. ¿No es cierto? Preguntas, por favor. ¿Está feo esto? Hasta que se acostumbren a los conceptos nomás. Por eso les decía que importante es entender todos los conceptos con los que arrancamos el curso. Doménica Estefanía. Martín Noal. Henry Alexis. William Steven. Presente. Jefferson Hernán. Presente. Stephanie Carolina. Presente. Clarence David. Carol Catherine. Presente, Inge. Vanessa Montserrat. Presente. Catherine Alexandra. ¿No hay? Ok. Dayana Damaris. Presente, Inge. Jorge David. Presente. Alejandro Sebastián Angulo. Presente. Matius Iván. Presente, Inge. Carlos Emilio. Presente, Jim. Amanda Michelle. Presente, Inge. Sebastián Eduardo. Presente. Brian Alexander. Presente. Karina Janet. Presente. Steve Paul. Presente. Marcos Josué. Jocelyn Vanessa. Presente. Marlon Jefferson. Silvia Carolina. José David. Presente. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana. Analía del Pilar. Presente.
Emily Nayeli. Presente. Carla Nayeli. Presente, Inge. Víctor Andrés. Julissa Elizabeth. Pamela Belén. Presente, Inge. María José. Marcel Omar. Presente. Antonio Ricardo. Presente. Marco Efren. Presente. Denise Alexis. Gisela Lisset. Presente. Priscila Micaela. Presente, Inge. Kevin Sebastián. Dayana Abigail. Presente. Yadira Anabel. Presente. Michael Anthony. Presente. Anthony David. Presente, Jen. Randy Ariel. Presente. Marco Charles. Presente. Marjorie Carolina. Lisbeth Nicole. Presente. Ana Michelle. Emily Paola. Presente. Ana Belén. Presente. Lisbeth Noemí. Presente. Alguien que falte por aquí. Catherine Alexandra, ¿dónde andabas? Inge, perdón, me tocó conectarme al teléfono porque no vale mi micro en la computadora. Ya dice. Continuemos Presente. entonces. Marcos Josué. ¿Dónde andabas tú, sí, Marcos? A ver. Perdón, yo no alcancé a escuchar mi nombre. ¿Dónde estabas? No alcancé a escuchar. ¿Cómo uno no alcanza a escuchar? ¿Qué me estaban golpeando la puerta? Es un ratito abrir. Sigamos. Entonces, fíjense ustedes, mis estimadas y estimados guaguas. Ya me había salido, creo, de... es que creo que me cogió... Ahí andábamos, ¿no? Fíjense ustedes. Obviamente, esta de aquí tiene otro tipo de representación gráfica en la que no nos vamos a meter por cuestiones de tiempo. Pero el punto es, mis queridos jóvenes, que, ok, muy bonito y todo, ¿no es cierto? Los factoriales completos a 2 niveles, una hermosura. Pero ¿qué tal si tenemos que estudiar 10 factores? ¿Cuántos puntos experimentales saldrían con un 2 a la K? Rapidito. $1024. 1024. 2 a la 10 es 1024. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que eso sale. 1024. 1024 puntos. Ya no puedo recurrir a la estrategia de bajar más niveles. Pensemos que, que estudiar 10 factores es lo que tenemos que hacer. No podemos estudiar menos. Así que ya no puedo bajar niveles. Hacer un factorial completo es una barbaridad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque sí, son demasiados puntos. Así, perdón. Así que a pesar de haberle cortado los números de niveles, sigue siendo ampliamente grande. No queda más que recurrir a las fracciones factoriales. Ya habíamos dicho que una fracción factorial es cualquier matriz experimental con menos puntos que el factorial completo. En otras palabras, vamos a hacer menos de esos 1024. La pregunta es, ¿cuál de esos 1024? ¿Cuáles de esos 1024 voy a hacer? Porque no se trata de decir, ok, solo hazte esos 10 primeros, los 10 primeros que te salieron. Hay que saber elegir qué puntos van en la matriz factorial fraccional. Y de eso vamos a hablar en este momento. Si ustedes observan la diapositiva número 55, habla de lo que acabamos de señalar.
de elegir adecuadamente una fracción factorial, pero cuando nosotros vamos a usar fracción factorial, pasa algo súper interesante. No puedo estudiar todas las interacciones con todas las fracciones factoriales. Entonces siempre eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Si a mí me interesan las interacciones, debo saber elegir qué fracción utilizar. Pero hablemos primero de estas jóvenes de aquí. Las fracciones factoriales 2 a la k menos p se llaman. ¿Sí? Recuerden ustedes que era un 2 a la k. Era un experimento en el que yo voy a estudiar k factores a 2 niveles. ¿Sí? Es una factorial total. Un 2 a la k menos p es una fracción factorial que reduce el tamaño del experimento factorial total en un factor denominado t. ¿De acuerdo? Me explico. Facilito. Y una vez más, mis queridos guaguas, un factorial completo 2 a la cuarta, ¿cuántos puntos experimentales tiene? Rapidito, ya lo dije en el transcurso de la clase. Un factorial completo 2 a la cuarta, ¿cuántos puntos tenía? Por Dios, díganme, 16, vean, ¿qué les cuesta? ¿No es cierto? En un factorial completo 2 a la cuarta, yo estoy diciendo, voy a estudiar 4 factores con 16 puntos, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si digo, no, está mucho? Quiero estudiar los mismos 4 factores, pero solo con 8 puntos. ¿Sí? En otras palabras, quiero cortar la matriz a la mitad, pero quiero seguir estudiando 4 factores. Ustedes saben que si yo hago un factorial completo 2 al cubo, uso 8 puntos, ¿sí o no? Pero yo quiero estudiar 4 factores solo con 8 puntos. Fíjense ustedes que si yo escribo 2 a la 4 menos 1, tengo los 8 puntos. El factor de reducción es igual a 1. Y no escribo 2 al cubo, ¿por qué? Porque el 2 al cubo representa estudiar 3 factores con 8 puntos. 2 a la 4 menos 1 significa estudiar 4 factores con 8 puntos. ¿No es cierto? Porque 4 menos 1 es 3. 2 al cubo. ¿No es cierto? Entonces, no es lo mismo escribir 2 al cubo que escribir 2 a la 4 menos 1. Claramente, 2 al cubo me está diciendo, factorial completo de 3 factores. Pero 2 a la 4 menos 1, la nomenclatura del diseño de experimentos tiene que tenemos que familiarizarnos, nos está diciendo, voy a estudiar 4 factores, y como el factor de reducción es 1, con 8 puntos. Entonces, la gracia de las fracciones factoriales 2 a la k menos p es cortar la matriz en un determinado tamaño. Observen ustedes la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Que ya no sé ni en qué número voy, en la 57. En la 57. Observen, por favor. El cuadro superior izquierdo, ya lo conocen ustedes, lo vimos hace un momento, es la matriz 2 al cubo, ¿no es cierto? Con sus interacciones dobles y triples, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Ay, perdón. Fue demasiado. Decía yo, esta matriz que ustedes ven aquí, está de aquí. Factor A, factor B, factor C. 8 factores, 8 puntos experimentales. Esto es un 2 al cubo completo. Estos signos nosotros ya los habíamos visto hace un momento, de las interacciones dobles y triples. Pero ¿qué tal? Yo digo, ¿no? Lo que yo quiero es estudiar. Ya no 3, quiero estudiar 4 factores con 8 puntos.
lo que dice la técnica de la estadística es, ok, a los 3 primeros factores, deles el signo del experimento factorial completo 2 al cubo. Fíjense que los signos verdes siguen siendo los mismos signos verdes. Y al cuarto factor, dele el signo de la interacción triple del experimento 2 al cubo. De tal manera que observen ustedes, yo aquí voy a estudiar 4 factores, A, B, C y D. A D le doy el signo de la interacción triple del 2 al cubo y lo voy a estudiar con 8 factores, perdón, con 8 corridas. ¿Se entendió? Recuerden que dijimos, ¿cuál es la gracia de las fracciones factoriales? Saber escoger cuáles vamos a usar. Y aquí me está diciendo, ok, sus 8 puntos experimentales son estos. El primero con los 4 factores en bajo. El cuarto con el primer factor en bajo, segundo y tercero en alto y el cuarto también en bajo. ¿De dónde salió el signo del cuarto factor? Los 3 primeros ya saben sacar, ¿no? 4 menos, 4 más, menos más, menos más, menos más, menos menos, más, menos menos, más, menos más, menos más, menos más, como sacamos hace un rato. Pero el signo del cuarto factor, caramba, tomemos el signo de la interacción triple. En otras palabras, menos, me da menos, menos por más, me da más, menos por más por menos, me da más, etc. ¿Sí? Randy, ¿qué parte no me cachaste? Con confianza, hijo. O sea, estaba entendiéndole que cogíamos la de acá, pero también me di cuenta ahorita que hizo los signos que también salía, así que eso nomás me estaba dando cuenta. Ok, pero sí le cachaste. Sí. Listo. Claro, nosotros estamos peleando con 2 al cubo y 2 a la cuarta, ¿no? Pero verán que esto es para muchas más cosas, ¿sí? Fíjense ustedes la siguiente diapositiva. Y esta tablita tan linda, hasta en el software sabe estar, mis queridos guaguas, ¿sí? Fíjense ustedes. Observemos esta tabla con confianza. La diagonal en blanco está aquí, o mejor dicho, las columnas representan el número de factores que quiero estudiar, ¿de acuerdo? Las filas representan el número de puntos experimentales para el experimento en cuestión, ¿sí? Columnas, número de factores involucrados, filas, número de puntos experimentales. ¿Estamos claros? La diagonal blanca es el experimento factorial completo, el 2 a la K, ¿sí? Observen ustedes, por ejemplo, si yo digo, quiero estudiar 3 factores y quiero usar un 2 al cubo, salen 8 puntos experimentales. Si quiero estudiar 5 factores, es un 2 a la quinta, salen 32 puntos, etcétera. En la diagonal blanca está el 2 a la K, entonces, ¿no es cierto? ¿Sí cachamos eso? Fácil. En las otras diagonales y en el resto de cuadros están las fracciones factoriales 2 a la K menos P más comunes. Observen, por ejemplo, mis queridos guaguas, justo donde estoy aquí. Fíjense, si yo quiero estudiar 4 factores con 8 corridas, tengo que usar un 2 a la 4 menos 1. ¿No es cierto? Que es precisamente la que vimos hace un momento. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, fíjense en esto, 7 factores con 8 corridas, ¿se dan cuenta con 8 puntos experimentales? ¿Se dan cuenta lo que es decir? 7 factores con 8 experimentos es una barbaridad de chiquito, ¿sí o no? Me dice, usted tiene que usar un 2 a la 7 menos 4. Tiene que usar un 2 donde cae 7, número de factores, y el factor de reducción es 4. Y ahí voy a tener 8. Podemos poner un ejemplito más y decir, si usted quiere estudiar 10 factores, 10, el 1024 de hace rato, ¿no es cierto? El 2 a la 10 era 1024 en factorial completo. Y quiere estudiarle solo, entre comillas, con 128 corridas, usted tiene que aplicar un factor de reducción
de 3, porque tiene que ser 10, 2 a la 10 menos 3. ¿Sí? Todo bien, ¿no? Ojo, buenas noticias. Las fracciones factoriales 2 a la k menos p sí me permiten estudiar interacciones. Oiganme. Las fracciones factoriales 2 a la k menos p sí me permiten estudiar interacciones. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué ofertón? O sea, ¿qué pierdo? Que ya saben que la estadística siempre hace perder algo mientras menos información tengo, ¿cierto? Las fracciones factoriales 2 a la k menos p pierden o tienen un problema que se llama confusión o alias. El alias es el problema de las fracciones factoriales 2 a la k menos p. ¿De acuerdo? Básicamente el alias, que es el antónimo de la resolución, ¿sí? Se puede explicar entendiendo qué es la resolución, mis queridos guaguas. La resolución de un modelo fraccional factorial es una propiedad de la matriz experimental que termina en el cálculo de un número, ¿sí? Ese número puede ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Ese número se conoce como resolución, ¿de acuerdo? Y les voy a explicar con más tranquilidad la próxima clase, porque si no, les voy a dar esto de volada. En la primera hora de la próxima clase, ¿cuándo tenemos mañana? Aquí tenemos la próxima semana. El lunes Ok. de la próxima semana. Listo. Yo quería, por favor, con el otro paralelo, tenemos que poner una clase extra el próximo viernes juntos, o jueves de noche, como ustedes prefieran, ¿sí? Ya saben, jueves a las 8 de la noche o viernes a las 9, no puedo, tengo una reunión. Jueves a las 8 de la noche. Porque, como el feriado saca del aire cualquier cronograma, tenemos que igualarnos. ¿Ok? Entonces, el próximo jueves, que hoy en 8, deberemos tener una clase común. Jorge, por favor, coordina con el otro paralelo. ¿De acuerdo? Listo, profe. La próxima clase de lunes, entonces, en la primera hora termino las diapositivas y en la segunda hora ya empezamos la nova. ¿Preguntas antes de irnos, por favor? Ninguna. Alguien quería tutoría también, ¿no? Querían tutoría de pruebas de hipótesis, ¿no? Pues esa tutoría debería hacerlo yo mañana, les cuento. Que la próxima semana tenemos clase extra. Ahí me avisan. Igual 8 de la noche. Que tengan buena tarde, guaguas. Un abrazo. Estamos conversando. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.